Hola, ¿qué tal mis chicos creadores? A ver, que voy a poner por aquí. Ya estamos con el directo que os traigo, que hacía mucho que no hacíamos reflexiones de vida. Yo no os traigo a cualquier persona, yo os traigo a personas que reflexionen acerca de la vida, que os compartan grandes aprendizajes, que los tengáis como ejemplos, que os ayuden a crecer, a ser alumnos de la vida. Y todas las personas que han pasado por reflexiones de vida, que yo siempre digo que compartimos aprendizaje, porque yo no sé hacer entrevistas y no es lo que hago, no hago entrevistas, pero quiero que aporte a esta comunidad. Hola Eva, hola Aaron, hola Nati, hola Brenda, todos los que estáis por aquí entrando, voy a ir esperando. Hola Anli, Antonia, espero que vaya avisando en la red social y ahora en un momentito voy a dar paso a Yasmina Cánovas. Es una mujer increíble, ¿vale? Yo rara vez me ofrezco a hacer estas cosas no con cualquiera, y me he ofrecido con ella porque quiero que os aporte y que os ayude a crecer. Yasmina, ella es abogada, ella es consultora, es escritora también de su trilogía, de su novela Muta, que hoy va a hablar un poquito de esto, pero viene a contaros su experiencia de vida, ¿vale? Ya sabéis, como siempre os digo, que se trata de integrar aprendizajes en nuestra vida. Entonces, ella ha escrito una novela fruto de sus vivencias y de su aprendizaje, pero hoy viene con nosotros para compartirnos qué es lo que ha hecho. Y os voy a decir algo, conozco a muy pocas personas en la vida que hayan vivido la experiencia que ha vivido Yasmina. Ella os va a contar ahora, ¿no?, cómo se fue a Sierra Leona, cómo creó la primera radio de aquella zona para ayudar a las personas, cómo trabaja con las escuelas para convertir a los niños exsoldados en niños de nuevo, para emprender con ellos, para enseñarlos a que el mundo puede ser muy diferente a lo que han conocido. Muchas más cositas, ¿no?, os va a contar Yasmina, porque tuvo que crear un grupo parlamentario para poder cambiar las leyes que no le permitían crear la radio, llegar a más personas. Tuvo la experiencia cuando la pandemia de ébola, salvaron a miles de personas gracias a haber tenido aquello, y hoy por hoy lo sigue utilizando para contribuir, para crecer. Entonces, si yo tuviera que decir algunas palabras que para mí describen la experiencia de Yasmina, que ella misma en primera persona va a contar, pues diría entrega, valentía, contribución y compromiso. Porque chicos, si vosotros vais a sacar vuestras propias conclusiones de lo que vais a escuchar hoy, ¿vale? Pero llevároslo a vuestra vida. Estamos paralizados, nos da miedo el cambio, nos da miedo el salto, nos da miedo el sufrimiento en general en nuestra vida cómoda de este primer mundo, que no tiene nada que ver con lo que nos va a contar Yasmina. Nos da miedo en general ver al otro sufrir, nos da miedo plantearnos qué hacer. Y Yasmina es una persona valiente que, teniéndolo todo en el primer mundo, se va al tercer mundo, y hay que ser muy valiente para esto. Todos sabemos que la contribución, que la entrega, que es como muy guay, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros realmente se compromete con el cambio? ¿Cuántos realmente de nosotros nos preguntamos qué podemos hacer por los que nos rodean para construir entre todos un mundo mejor? Entonces me parece una valentía suprema. Ella lo habrá hecho, ahora nos contará, porque a ella le vibra, porque ella quería vivir esta experiencia, por lo que sea, pero de verdad os digo que no existen muchas personas dispuestas a contribuir con el todo, a con tu vida querer cambiar muchas vidas. Y estas son las personas que yo os traigo aquí en reflexiones de vida. Así que muy atento, coge ya tu papel y tu boli, porque estoy segura que con todo lo que nos cuente en forma de anécdota y en forma de experiencia, estoy segura que vamos a tener mucho que aprender. Vamos a ver si le mandamos por aquí a Yasmina la invitación. O si se escucha demasiado la música, que la tengo aquí flojita. Ah, Aquí ya tenemos a Yasmina. Hola, hola, hola. Qué qué de alegría estar tenerte. contigo, Irene. Bienvenida, Yasmina. Yo ya les he dicho un poquito de tu vida, pero ahora tú nos vas a contar más. Yo también he dicho que yo no hago entrevistas porque yo no sé hacer esto, pero os invito a reflexionar conmigo, con nosotros, acerca de la vida, con toda la comunidad, porque todas las personas que habéis pasado por reflexiones de vida sois personas que contribuís de alguna manera con el todo. Yo he dicho que si te definiera de alguna manera, no sé si lo estabas viendo, he Sí, dicho entrega, he dicho valentía, he dicho contribución y compromiso. Y si cada uno de nosotros hiciera esto con el resto de seres que le rodea, joder, dejaríamos un mundo muy diferente, ¿no, Yasmina? Así que cuéntanos tu experiencia, porque estás desde el 2005 en Sierra Leona. sí, sí,
sí, sí, sí. Me Bueno, primero encanta ese audio me agradecerte encantó, que me cuéntame. tengas aquí, porque la verdad que yo también te sigo mucho, te tengo muchísima admiración y creo que lo que tú estás haciendo en realidad es lo mismo, es decir, estás ayudando a muchísimas personas a que encuentren su camino. Por tanto, también es un trabajo para mí, bueno, pues que si más personas lo hiciesen, realmente seríamos todos mucho más felices. Pero mira, mi experiencia es, yo sí trabajaba de abogada, trabajaba en Barcelona, pero mira, me di cuenta en un momento que lo que yo estaba haciendo no era lo que a mí me vibraba, no era lo que a mí me gustaba. Era un trabajo muy monótono en el que realmente no podía ayudar a personas. Y yo desde pequeñita siempre había pensado que quería ser misionera. Esa era la realidad. Pero una vez me dijeron que si yo era misionera tenía que ser monja. Y dije, no, yo eso de ser monja no. Pero hubo un momento, fíjate cómo es la vida y por qué nos tenemos que escuchar, que hice un viaje que no tenía nada que ver, eso fue en el año 2003, me fui a ver la fauna salvaje que me gusta mucho en Indonesia y me estaba tomando un té en un barco pasando por el medio de la selva y tuve como una visión, o sea, hubo un momento en el que algo vino directamente así en mi cabeza y me dijo, Yasmina, tú no estás en el lugar donde tú tienes que estar, tú has nacido para hacer otra cosa. Y recuerdo que la persona que tenía a mi lado le dije, mi vida acaba de cambiar, acabo de escuchar algo que es como si fuese un mensaje celestial. Y me dijo, oye, no será simplemente que estás bien, que estás a gusto. Digo, no, es que yo ya no puedo de trabajar de abogada nunca más. Yo necesito hacer lo que cuando yo era niña sentía que tenía que hacer. Yo quiero mejorar la vida de personas y quiero irme al lugar donde hayan personas que no tienen nada. Pues mira, fue llegar a Barcelona y automáticamente me puse en contacto con un misionero que estaba en Sierra Leona, justo la guerra acababa, y le dije, me voy para Sierra Leona y quiero verte. Pero es que además no sabían ni dónde vivía ese hombre exactamente, habían 3 pueblos que se llamaban igual, no había ido nunca a África. Y bueno, y allí fue cuando aterricé y bueno, me llevé un shock tremendo, ¿no? La primera vez. Llegué hasta el norte del país, encontré a este hombre y justo era cuando acababa la guerra, era el reducto donde quedaban los rebeldes de la guerra civil, ¿no? Y donde estaban los ex niños soldados, que es donde se empezó el programa de tratamiento, de rehabilitación. Bueno, pues estando allí con él, pasando días en una situación que yo no había vivido nunca, ¿no? Sin agua, sin electricidad, el tiempo se hacía eterno, las condiciones del clima pues eran a 45 grados en la sombra, era un reto todo, pero me sentía muy viva, ¿no? Y entonces ahí empecé a entender lo que estaba pasando en el país, ¿no? Cómo los niños los habían convertido en verdugos y también en víctimas, ¿no? Y para mí era muy chocante porque yo tenía entonces 23 años y los ex niños soldados en ese momento, muchos tenían, pues unos tenían 12, otros tenían 13, otros tenían 16. Y entonces empecé a aprender sobre la marcha. Y es lo que digo, que muchas veces no queremos empezar a hacer algo porque tenemos la sensación que tenemos que saber mucho de lo que queremos hacer. Y no hay como empezar y solo vas a ir aprendiendo porque no hay profesión que te enseñe eso. Solo te enseña el estar allí, el estar con esas personas. Y entonces empecé a formar parte de esa comunidad, de esas personas, empecé a escuchar a esos niños, empecé a ponerlos conmigo a trabajar de lo que fuese que yo pudiese ayudarlos. Y entonces ahí surgió la idea de que como era un país completamente desestructurado, donde no había comunicación entre las personas, de crear una radio. Pero no se podía montar una radio en un país en posconflicto donde todavía habían matanzas, de hecho, cuando yo llegué allí. Entonces, aquí es la prueba de fe más grande que he tenido en mi vida, porque llegó el año 2005, que fue el momento en el que yo le dije al misionero, vamos a montar una radio y vamos a hacer que todas las personas se puedan comunicar, nos puedan explicar cómo están, se puedan reunir, puedan hablar de sus problemas y crear una red social entre ellos, ¿no? Y bueno, todo estaba muy bien, pero las leyes del país no. Es decir, las leyes del país no estaban de acuerdo porque los medios de comunicación en ese momento podían provocar que la guerra empezase. Era una guerra civil, lo que había habido de 13 años. Entonces, al principio, como todos, empezamos pensando que va a ser más fácil de lo que es. Imagínate. Entonces empezamos con los equipos, entrenándonos nosotros, yo y mi compañero, entrenándonos cómo se montaba una radio, cómo era esa profesión realmente. Y después nos dimos cuenta que teniéndolo todo,
Lo que no teníamos era lo principal. O sea, teníamos el respaldo de la gente lo quería, la gente lo deseaba, ya sabíamos cómo enseñarles a cómo funcionar todo eso, pero el gobierno no nos lo permitía. Y al tanto, la iglesia tampoco, porque a pesar de que el misionero estaba de acuerdo, como el país de al lado, que es Guinea-Conakry, era el único país que no había sido evangelizado, habían comprado todas las futuras licencias para Radio María, que son unas radios que hay en África que solamente emiten contenido religioso. Religioso. Sí. Entonces, hubo un momento que dijimos, ¿qué hacemos? Llevamos desde el año 2003 trabajando en esto, desde el año 2005 preparándonos, y estamos en el año 2008 y no avanzamos, porque no avanza la política de este país. Entonces fue cuando pensamos... Espérame aquí un momento. No, que quiero que pares aquí en el primer capítulo porque yo les quiero ir diciendo a ellos también lo que vamos escuchando, Sí, para que vayan avanzando. Ha sido muy brutal lo de tu revelación. Tenemos nuestro mentor en común, que es Laín García Calvo, siempre dice, hay algo peor que no descubrir nunca tu propósito de vida, que es descubrirlo y no ser capaz de llevarlo a cabo. Y yo esto lo viví cuando estaba en el hospital también. Cuando ese momento que el alma ya te dice es que no es aquí, que es que no es aquí, pero eso cómo va a ser, si yo tengo mi trabajo que no es aquí, que es que no es aquí, esa verdad o la escuchas o te acaba consumiendo. sí. La escuchaste. Entonces, lo primero que se tienen que llevar puesto es, tienes que escuchar a tu alma cuando habla, porque nunca vas a ser feliz. Una vez que ya ha hablado, ya no puedes hacer. Exacto, no la vas a poder hacer callar. Eso es lo que, cuando yo, por ejemplo, hablaba de mi cambio existencial, ¿no? De decir, yo esto no lo puedo hacer, me decían, ya se te pasará, ¿cómo te vas a meter en un berenjenal así sin saber por dónde empezar? Y yo sabía que eso no se pasa. ¿Cómo se te va a pasar el hecho de que tú sepas que tú has venido a este mundo a hacer otra cosa? ¿Cómo se me va a pasar eso? ¿Qué me va a pasar? 60 años haciendo algo que no me vibraba, yo sabía que no, y además nunca hubiese sido buena haciendo lo que yo hacía, porque yo había venido a este mundo para otra cosa. Exactamente, yo tenía esa misma sensación. Además, yo había sido muy buena antes haciendo lo que hacía y me daba cuenta que ya no era buena haciendo lo que estaba haciendo, porque mi alma ya estaba en otro lugar. Es más, cuando me fui me dijeron, es que ya te habías ido, había una parte de ti que ya se ha ido. Cuando tomas esa decisión interna ya hay una parte de ti que se ha ido. Así que esto es lo primero que os tenéis que quedar, ¿no? Ese salto, porque tú dices, ahora viene el salto de fe. No, el salto de fe fue el siguiente salto de fe. Bueno, el sí, primer salto de fe segundo, el más lo difícil, dejo todo y me voy para allá. El más difícil fue dejar un trabajo que tenía y además remunerado bien, parecía que estaba todo preparado para que yo hubiese tenido ese trabajo y decir, me planto en un sitio que no conozco nada y me pongo aquí a hacer algo que hay que estar física y mentalmente muy preparada. Y sin estarlo me voy preparando por el camino. Que esta es la segunda lección, vas preparando por el camino, porque muchas veces dicen, no, hasta que tenga tal curso, hasta que sepa del otro, no aquello cómo lo voy a hacer, uno se prepara haciendo, ¿verdad? Que esto se prepara haciendo, incluso en el idioma. Yo llegué allí hablando un inglés que es el que hablaba, pero resulta que allí hablaban otros idiomas, y tuve que empezar a aprender los idiomas de allí para entenderme con la gente, o sea, hubiese podido estar estudiando 40 años y nunca hubiese llegado allí sin tener las herramientas. O sea, nunca aciertas y te equivocas muchas veces. Y yo consentí en que contra antes me equivocase, mejor, porque al final avanzaría más. Entonces, el siguiente salto de fe es decir, ¿qué vamos a hacer cuando ya nada te permite seguir adelante? Pues siempre hay una salida. Y nosotros, la salida que vimos es... hay una realidad social más fuerte que la que el gobierno nos da, vamos a cambiar el gobierno. Y entonces creamos un grupo parlamentario. Ahí sí que me sirvió tener las nociones de abogada y también había estudiado ciencias políticas, así que también eso me ayudó un poco a todo lo que es la formación de los grupos parlamentarios y nos presentamos en el Parlamento para reformar una ley, haciendo grupo. Entonces, imaginad, eso fue la primera mujer blanca que en un país como Sierra Leona y teniendo 26 años se ponía a defender una ley para poder, con la única obsesión de poder montar la radio. Es decir, yo era lo único que quería. Y ahí pasé miedo, de todo lo que te puedas imaginar. Pero tenía claro, o sea, yo tenía claro que teníamos que ir para allí. Y finalmente, no te pienses que fue fácil, ¿eh? Porque fue en el año, estuvimos casi 3 años con esto, hasta que en el año 2010 nos votaron por mayoría. Y conseguimos tener una licencia. Es decir, te digo, desde el año 2003 hasta el año 2010 no conseguimos la licencia para montar esa radio. Entonces, cuando ya la teníamos... Perseverancia con mayúsculas. Además,
creencia ciega, porque nada hacía pensar, esto no había sucedido nunca, que se aprobase en un país en esa situación. Conseguimos esta ley y entonces automáticamente empezamos a montar la radio rapidísimo, montamos una torre, pusimos una antena grandísima y empezamos a emitir y vieses la cara de las personas. Es que no sabían que podían escuchar la radio. Fuimos repartiendo aparatos de radio en un radio de 2 millones de personas. Y entonces, con los teléfonos de gente que teníamos de las comunidades, empezamos a transmitir, a saludarles, a explicarles, esta radio es vuestra. A partir de este momento, comunicad lo que queréis. ¿Qué problema tenéis con agricultura? ¿Qué problema tenéis con sanidad? ¿Qué os preocupa? Expresaros, porque no habéis podido expresaros en 13 años. Y eso fue una revolución maravillosa. Mira, te tengo que decir que a fecha de hoy, la radio es la primera radio de West África, que es comunitaria, además con un premio de la BBC, porque tal y como habías explicado, durante la pandemia de ébola, que eso no nos lo esperábamos, nos pilló allí. Entonces no sabíamos cómo ayudar a las personas, porque no había información. Y nosotros pensamos, la gente se salva sola. Lo único que tienen que saber es lo básico, o sea, perder el miedo, el terror y conocer exactamente qué es lo que está pasando y qué hábitos de sanidad, de salubridad pueden tener, digamos, pueden modificar ligeramente, ¿no? Oye, empezamos a emitir 24/7, es decir, yo te voy a decir que durante 2 años prácticamente no dormimos allí en la radio. Íbamos moviendo la población estratégicamente y te digo que no hubo ni un contagiado, por tanto ningún muerto, en la zona de cobertura de la radio. Y por eso entonces cuando se enteró BBC, vino BBC, les dio un premio que yo digo se los dio a ellos, porque nosotros en realidad lo que hacíamos simplemente era acompañarles en el proceso. Y ahora pues BBC los tiene, pues les da, los subvenciona en sueldos, ha ayudado en temas más que nada técnicos y la radio es un referente, se forman ahora periodistas ahí en la radio. Qué brutal, Yasmina, qué brutal, qué manera de contribuir y de ir haciendo algo cada vez más grande. Y además de este capítulo, ¿vale? Porque vamos a ir por capítulos, resaltaría la fe absoluta, tío, esa certeza de lo que se espera, de lo voy a conseguir y no me importa cómo. Y si tengo que esperar 7 años hasta que se apruebe este grupo, esperamos y seguimos haciendo, ¿no? Con la certeza absoluta de que en algún momento vas a poder llevar a cabo aquello que querías. Y te digo que además sin poder, porque piensa que en todo este tiempo yo había dejado mi trabajo, entonces yo pensaba, ¿de qué manera puedo mantenerme? Porque claro, allí a mí nadie me pagaba por estar allí, ¿no? Entonces pensé, yo no me voy a ir a España a pedir caridad porque no me gusta, para que otras personas que tampoco quizás entienden mi sueño, paguen por mi sueño. O sea, ese sueño es mío y yo lo tengo que pagar, aunque el precio sea en salud o aunque el precio sea en dinero, ¿no? Y entonces tuve que montar una empresa allí y dedicarme a algo que ni me hubiese imaginado, que era traer materiales de España a Sierra Leona para la reconstrucción. Con eso yo ganaba un sueldo, o sea, era mi empresa, ganaba dinero y parte de esto es lo que me ayudaba a subvencionar todo lo otro. Es decir, mi ilusión, yo vendía, bueno, y aún tengo la empresa, con una ilusión los materiales porque decía, todo esto va para ayudar a la radio. O sea, realmente me tuve que inventar un oficio que finalmente, como a quién se le ocurriría montar una empresa de esto en ese momento, fue la primera empresa española que llegó al país en suministrar material de construcción. Imagínate por dónde salió la cosa. Y todavía se mantiene ahora y está dando pues trabajo a muchas personas allí. Es decir, que he conseguido al final trabajar de algo que ni me imaginaba para poder conseguir el sueño que quería y poder estar allí sin ser monja, trabajando para los misioneros. Has creado tu realidad, Sí, a tu manera. se ha creado como... A veces es que es increíble, pero cuando estamos llamados para algo, al final buscas la manera y se confabula de tal forma que dices, es que todo cuadra, es que cuadra, que tengo una empresa como quería, también porque yo no quería trabajar para otro, hago lo que quiero, puedo encontrar el dinero para hacerlo, ayudo y estoy donde quiero estar. Y al final me doy cuenta, sobre todo que fuerte esto, que las primeras sensaciones de niños, las que tenemos de niños, esas que todos nos dicen, estás loco, ¿qué estás pensando? Esas son las verdaderas, yo me he dado cuenta. Porque todo lo demás
son como necesidades sociales que al final te crean, ¿no? Oye, mira, sé abogada por esto, por lo otro, pero eso que a veces es lo más simple. Eso tan simple que desde pequeñito tú no sabes por qué, pero yo tenía ese deseo. ¿Eso quién me lo enseñó a mí? Eso a mí no me lo enseñó nadie. En mi familia no hay misioneros, o sea, nadie lo había hecho, nadie había salido de España. Entonces, esto a mí, yo lo llevaba no sé dónde, de donde fuese yo eso lo llevaba. La cuestión Y al final es que era el plan de tu alma. Lo que pasa es que sí, cuando somos niños estamos más en conexión con el todo y conforme vamos creciendo nos vamos condicionando con las creencias mucho más hasta que te ponen tantas capas de cebolla encima que ya no sabes ni quién eres. Y llegamos a la edad adulta diciendo, pero ¿yo qué quería en la vida? ¿En qué momento yo me perdí? ¿En qué momento le di el poder al otro de hacer algo conmigo y de perderme? Por eso esos momentos de lucidez realmente son los de conexión absoluta, el momento en el que tú lo puedes todo, porque cuando era niña quiero ser misionera en África, pues perfecto. Mi hijo quiere ser futbolista, pero como Ronaldo, y además quiere ser ingeniero, y además quiere ser... Y lo puede todo, y se cree que lo puede todo, y yo no voy a hacer que no se lo crea, ¿no? sí. Ese es el empuje que luego tenemos que recuperar cuando somos adultos. Correcto, correcto. Y eso es justamente lo que ahora yo es lo que estoy intentando conseguir, pasados tantos años en Sierra Leona, con los niños de allí. O sea, ahora ya la radio, que era esa radio para sanidad, para educación, todo esto, ahora se ha convertido en la radio de la motivación. Y en eso sí que me ha ayudado mucho nuestro mentor Laín, cuando me di cuenta que ese es el paso supremo, es decir, el hecho de tú dar el poder a la persona para que escoja. Y ahora con perspectiva, ¿no ves, Yasmina, como que toda tu vida te estuvo entrenando para este momento? El ser abogada para poder crear el grupo parlamentario, tu anhelo de ser misionera para poder llegar ahí, luego encontrar lo de los libros, luego la IN, y al final vas a empoderar personas a crear un país diferente, un mundo diferente. Es muy heavy esto, ¿eh? Es muy heavy. La verdad es que yo también pienso que aquí hay cosas que es imposible de hacerlas cuadrar. O sea, porque realmente para mí después, yo al principio era radio, y ahora me doy cuenta, la radio era la excusa, ahora estoy en el siguiente paso, para poder hacer llegar a las personas su propia voz. Entonces, esas personas no necesitaban que nosotros viniésemos a explicarles nada, lo que necesitaban era escucharse a ellas mismas. Y gracias ahora a poderse motivar, gracias ahora a entender que ellos son capaces de conseguir sus sueños. Yo recuerdo la primera charla que di motivacional en la radio, es decir, la gente lloraba porque les decía, mirad, entre todas las personas que me estáis escuchando está el futuro presidente o presidenta de este país. Es decir, ¿cómo puede ser? Eso no se lo había dicho nadie. Y entonces la siguiente cosa es, decidme si toleráis la pobreza que tenéis. Y entonces decían, que no se puede tolerar la pobreza. Claro que no conocían no, otra opción. No se tolera, ¿no? Ahora, este país está lleno de riquezas. La única cosa que tenéis que hacer es encontrar la habilidad, la manera de que haciendo lo que vosotros queréis hacer, ganaros la vida con eso. Y si queréis dar buena vida a vuestros hijos, iros y conquistar este país. Pero cada uno de vosotros tenéis la semilla que necesitáis para ser los futuros presidentes del país. Bueno, aquello empezaron a llegar gente de todos los lados, empezaron a llamarnos de diferentes escuelas, los profesores lloraban de emoción. Yo me llevé un libro de Laín de Acción Masiva Imparable que me lo iba traduciendo para irles diciendo cosas, ya has conocido allí también. y a partir de ese momento ya me dijeron, no, esta radio, esta función principal la tenemos que cubrir. Y entonces hicimos, pues mira, casi 83 escuelas hicimos. ¡Qué barbaridad! En un periodo pequeño, 83 escuelas, pero de las pequeñitas a las grandes. Yo siempre digo que no hay que ir a lo grande siempre, hay que empezar en pequeñito. Niños de 7, de 8 años, ir hablando con ellos, que se expresen, y hace mucha gracia porque te dicen verdades como campanas. Y entonces cuando tú les dices, mira, yo llevo aquí muchos años y siempre he visto niños rendidos y estoy cansada de ver niños rendidos. Quiero ver niños que se levanten tiesos, que caminen mirando al frente y que digan, yo voy a superar, yo me voy a salir de aquí. Que lo crean, porque es que llevaba tantos años viendo a niños que decían, sí, pero siéntate aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Y yo decía, ¿qué vas a hacer? Crearlo todo. Porque en este país está todo por hacer. En tu vida está todo por hacer.
dime tú qué quieres hacer. Y ahora las conversaciones son así. Y es tan bonito ver el nacimiento del crecimiento personal. Yo esta entrevista se la voy a poner a mis hijos, te lo digo. Que lo sepas, que cuando acabe y ellos lleguen del fútbol, yo se la voy a poner para que la vean. Porque realmente lo que estás diciendo, todos los que estáis aquí escuchando, podéis llevároslo a vuestra vida. O sea, ya sabemos que la sociedad en general no te da el poder, nunca te da el poder. Al contrario, la sociedad quiere gente manipulable, sin poder personal para poder crear ninguna otra realidad que no sea la que te impongan. Pero, hostia, encima en una realidad como la que tú estás contando, esas criaturas sería la primera vez en la vida que escucharían a alguien decir: tú tienes el poder, tú llevas un presidente dentro y puedes cambiar tu realidad, pero es que cada una de las personas que existimos tenemos el poder de cambiar nuestra realidad, que es a lo que yo les llamo alumnos de la vida. Y sin embargo tú decides ser víctima de la vida, de la sociedad, del país, del presidente del gobierno, de tu pareja, da igual. Claro. Víctima de la vida o alumno de la vida. ¿Tú quieres recuperar el poder o quieres seguir quejándote? Y esto es lo que tú le estabas diciendo a ellos por primera vez. Y con los niños es muy sencillo, porque los adultos tenemos muchos programas de toda nuestra vida y nos cuesta más entender. Pero los niños de 6 o 7 años, por ejemplo, de 8, de 9, que han visto en sus casas como sus padres han dicho siempre: nosotros nunca vamos a salir de esto, vamos a ser pobres siempre. De repente, cuando alguien les dice no, no, y yo les explico la historia también de mi familia, ¿no? Les explico: oye, mi abuelo era predicador y mi abuelo era muy pobre y él encontró el camino en su vida y lo encontró. Fíjate, ahora estoy cayendo en lo del tema de que mi abuelo era predicador. Dice, mi familia no hay ningún misionero, qué raro, África. Pero era predicador aquí en Cataluña, era predicador, iba por las casas. Yo trabajo tanto con el árbol, pues sé que ahora, pero fíjate, Irene, que yo todo esto no, ahora, ¿sabes? Cuando yo lo explicaba, ahora lo relacionaba conmigo. Pero es verdad, porque mi bisabuelo también lo era, y él de pequeñito iba con él, iban por las casas, ¿no? Y explicándoles a las personas, porque ellos sabían leer y escribir. El padre, digamos que en esa época no era muy normal en España, y ellos iban enseñando a las personas a superarse. Eso es verdad, lo estoy pensando, ¿no? Bueno, entonces yo les explico, y fíjate, mi abuelo llegó a prosperar muchísimo en la vida y todavía está vivo, tiene 93 años y está contentísimo ahora de verme prosperar en este sentido, ¿no? Pues cuando cojo a estos niños y les explico esto, les explico: veréis de dónde venía mi abuelo, veréis luego qué pasó con mi madre, que es su hija, después mirarme de dónde estoy yo, ellos se quedan mirando y dicen: pero ¿será verdad? Y dirán: claro que será verdad, es que soy un espejo tuyo, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Y arriesgaros, o sea, apostar por vosotros, porque apostar por ti mismo es siempre apostar al caballo ganador. Al final es siempre así, ¿no? Y salen los niños, te digo que les cambia hasta la postura del cuerpo. Hombre, les cambia claro la postura del cuerpo. Se sienten felices, cargan la mochila con ese diferente. Y luego hablando con los padres dicen: ¿por qué no nos enseñan esto en la iglesia? Me decían: ¿por qué no nos enseñan esto en la iglesia? Digo: bueno, es que tenéis una iglesia normal, como lo que hay allí, que les hablan pues de la religión, cada una la suya, hay muchas religiones, pero falta, siempre es el confía en Dios que te ayudará. Yo no digo que tú tengas tu religión y confíes, pero primero tu Dios eres tú. Entonces tú eres tu Dios y después te puedes rendir al Dios que tú quieras, pero el primer Dios en tu vida tienes que ser tú, ¿no? Y oye, este estado de ánimo que estoy viendo, cómo está en pocos meses, ¿eh? En pocos meses lo que se ha difundido la mecha ha sido espectacular. Mira, es que de estos niños depende su futuro. Y a mí, yo tengo la piel de gallina todo el rato desde que hemos empezado a las 5. Ellos son el futuro. A mí, otra de las cosas que me ha llamado mucho la atención es que yo pensaba que eran niños ex soldados, pero ¿también? Los llamas ex niños soldados, que es muy fuerte. Sí. Creo que dejaron de ser niños en el momento en que se les adjudicó, ¿no?, el papel de soldados. Realmente la sociedad los utilizó para algo concreto y lo que tú estás contando es utilizarlos para lo contrario, que es devolverles su papel y su poder, ¿no? Bueno, y esta es la única manera en realidad de curar o rehabilitar a los niños soldados es con amor. Y eso lo descubrimos. O sea, empezamos pensando de qué manera se les puede ayudar. Y tuvimos la idea de crear equipos de fútbol, porque como estaban las víctimas y los verdugos, o sea, niños que habían matado a madres de otros niños, estaban todos juntos y claro, imagínate en el pueblo lo que eso era, ¿no? Entonces creamos equipos de fútbol, los hacíamos jugar juntos y cuando marcaban
un gol se abrazaban. Entonces, de golpe y porrazo veías que el asesino de su familia estaba abrazando a la víctima y estaban contentos por un bien común. Y entonces luego se separaban y decían, oye, tú, que tú eres un asesino, imagínate, que tú eres un asesino. Y luego se empezaron a dar cuenta de decir, oye, y yo no siento rencor por esa persona, decían. Yo tampoco, decía, es que esta persona no ha sido un instrumento. Esa persona no ha sido ella quien te la ha hecho, ha sido el instrumento de otros, no ha sido él, ¿no? El simple contacto físico y ellos sentir que los abrazaban fue lo que les cambió la mente. Y entonces han sido los chicos después que más han dado al país, que más han dado en trabajos de voluntariado, en estar presentes para todo, con alguna excepción, pero en general se han recuperado, pero por el amor. O sea, a ellos les ha recuperado el amor, es decir, que es lo que les habían quitado de siempre, porque les habían arrancado su madre, su padre, les habían hecho hacer barbaridades, y al principio Naciones Unidas enviaba gente pues como muy preparada mentalmente, o sea, estrambóticamente preparada para casos de abusos, pero es que era mucho más sencillo, es que no necesitaban todo eso, necesitaban amor, es lo único que necesitaban, y necesitaban que les dijesen, en realidad, lo que ellos ya sabían, que habían sido un instrumento, que no sabían ni lo que habían hecho, y después a cargar con su losa. Es decir, tú has hecho esto, has sido manipulado, tienes una losa que tienes que sanar, pero tienes que hacerte responsable. Eso es tuyo, tú ya lo vas a cargar. Entonces, muchos de ellos empezaron a tener hijos, porque tienen hijos muy jóvenes, y empezaron a poner los nombres a sus hijos de las personas que habían secuestrado o que habían matado. Y les dedicaban su vida a sus hijos y a otras personas que ellos adoptaban por las vidas que habían quitado, ¿no? De alguna manera ellos restituían como podían esa situación, ¿no? Y devolvían una vida. Sí, sí. Pero realmente te digo que las personas con más conocimiento, que es lo que hablamos, que llegaron preparadas para hacer un tratamiento de choque a estos niños, no. Hacía falta estar muchos años en el país y dejarlos sacar mucho y crear estrategias de juego y estrategias de empatía más que conocimientos. Ellos no necesitaban conocimientos terapéuticos muy elaborados. Era mucho más básico en realidad. Al final, Yasmina, lo que estás contando es ser canal para que el otro descubra, así muy resumido, que es amor, que siempre lo fue. Que por una etapa de tu vida de forma circunstancial has dejado de serlo. Yo además que trabajo mucho con el curso de milagros y habla de este error de percepción, ¿no? ¿En qué momento, yo en el libro 3 de Has venido a brillar les cuento mucho, en qué momento has dejado de creer en ti, has dejado de creer que es que eres, no es yo soy mi Dios, sino que Dios está en mí. Con el primer Dios que tengo que tratar es conmigo porque Dios está en mí. Y luego Dios está en aquel y en aquel y en aquel y Dios está arriba y puedes rezar todo lo que tú quieras. Pero el primer Dios es al que está dentro de mí, al que tengo que reconocer, ¿no? Entonces, esto lo que tú has hecho es devolverles el poder y el conocimiento, no conocimiento de muchas terapias, sino de que Dios está en cada uno de ellos. Y esto es brutal. Yo con la de años que llevo trabajando en esto te puedo decir que creo 100% que el mayor trabajo que tenemos que hacer es no obstaculizar que sea. Fíjate lo que tú nos estás contando y tú dices, ¿en qué momento ha ocurrido esto? Que he estudiado esto, que he estudiado lo otro, que luego me he ido a África, que luego la radio, y todo ha sido un conjunto que ha llegado hasta donde estás hoy. Que es llegar a esos niños y decirles, el futuro es tuyo, tú tienes el poder, ¿qué vas a hacer con el poder, no? Sí, además, fíjate que puntualizo una cosa, que mientras de alguna manera hablaba con ellos para ayudarlos, me iban ayudando ellos a mí también. Siempre. Es decir, siempre es en dos lados, ¿no? Una de las cosas que al final ellos me decían, ¿y por qué yo he hecho eso? Yo siempre les decía, lo has hecho por amor. ¿Cómo? ¿He matado por amor? Sí. Pero por amor, sí, tú lo hiciste por amor. Porque mira, en tu cabaña entró un señor que tú no conocías y te dijo que si no matabas a tu padre, matarían a tu madre. ¿Por qué motivo mataste a tu padre? Por amor. Después te engañaron diciendo que no le harían nada a tu hijo si matabas a tu madre. ¿Tú por qué no lo hiciste? Por amor a tu madre. Tú mataste por amor. Luego te viste solo, no pudiste defender a tu hijo, a tu hermano, pero tú siempre quisiste conservarlos, buscarlos. Tuviste que sobrevivir, ¿por qué? Por amor. Es decir, en realidad, tú te moviste por amor. Yo creo que el amor que es todavía más fuerte que el miedo, porque yo he visto a niños que por miedo
realmente en ese país o personas han hecho cosas, pero no tan fuertes como lo que han hecho por amor. Es decir, Es que el amor es la fuerza, es la fuerza. sí, ¿Has visto Matrix, Resurrección? sí, Es muy brutal porque es que es el amor al final del todo. La manipulación es a través del amor, ¿no? Creen que es metiendo odio, que es metiendo miedo, pero realmente hay un movimiento más fuerte dentro de ti que es el amor y que ellos entiendan que lo hicieron por amor es muy brutal. A esa escala como tú la estás contando, pero aquí en el primer mundo realmente todo aquello que hiciste también lo hiciste por amor. claro, Por eso el primer perdón y el único perdón que existe es el perdón a ti mismo. No tengo sí, que perdonar a ese señor que entró en mi cabaña y hizo aquello. Él tenía en su cabeza algo que creía que estaba haciéndolo bien. Yo me perdono a mí sí, mismo, simplemente, y entiendo que lo hice por amor, porque al final todos, Yasmina, representamos el papel necesario por amor para el otro. sí, Yo te estoy co-creando y tú me estás co-creando y exacto, nos estamos co-creando por amor, no por otra cosa, pero igualmente si te estuviera matando, también estamos co-creando. Yo represento el personaje que tú necesitas que represente para que tu alma desarrolle lo que ha venido a aprender. Esto ya es otro nivel y entiendo que no sí. vayas allí a hablarles del curso de milagros, pero este es el futuro, ¿eh? Sí, pero curiosamente todos los niños con los que he estado tratando, que son ex niños soldado, los que realmente fueron que mataron a 200, 300 personas o más, les he visto bendecir más vidas que muchas personas que nunca fueron ex niños soldados. Es decir, de alguna manera sí, hicieron todo eso, pero parece ser que también había como si fuese un plan orquestado para que esas personas Absolutamente, fuesen las que después han bendecido comunidades enteras. Y ha absolutamente. sido lo que a mí también sobre la marcha iba pensando. Este niño, por ejemplo, no ha tenido esta situación dura y en su vida, por ejemplo, no se ha visto en esta situación. Entonces no ha tenido que superar obstáculos y no está aportando en la comunidad como un niño que ha hecho esto y que gracias a él ha montado un taller de coches, está dando trabajo a otras personas, va a las escuelas a hablar, tiene apadrinadas a familias. Es decir, está restituyendo su vida. Pero el principio de polaridad es así. Sí, ¿Quién tiene más éxito? El que ha vivido más carencia. ¿Quién aprecia y agradece más la vida? El que ha perdido la vida casi. Esto es así. Me dicen, ¿cómo estás tan en salud? Porque no tuve nada de salud, nada, cero. Por eso bendigo y agradezco cada día de mi vida. Por eso tú no, porque nunca has llegado a estar como yo sí estuve. Entonces ellos bendicen la vida porque han estado más cerca de la muerte que nadie. Esto es principio de sí. polaridad pura y Pero dura. Es así. fíjate que estas cosas yo no las sabía porque yo no tenía esos conocimientos ni tan solo de cómo funciona en realidad, que no son que siempre han existido, pero no había leído sobre el tema, no lo conocía. Y después, en uno de los momentos en los que vine para España, que fue cuando conocí a Laín, que justo lo conocí cuando a ti, que empecé a seguirte, empecé a escuchar y dije, ostras, es que es así. Es que es así todo el tema este de que vienes con que tu alma ya tiene un camino, que tú realmente haces el papel que necesitas hacer para que tu alma evolucione. Todo eso me di cuenta, digo, lo he vivido, o sea, lo tengo claro, pero no sabía que eso estaba, Es que necesitaba ponérmelo es yo. la mejor manera de ayudar es no comprarme la obra de teatro, porque si no, el sufrimiento está servido. Si yo voy allí diciendo, qué malos estos, qué cabrones los otros, pobres niños, imagínate, entro en el sufrimiento y cómo puedo ayudarte. A menos que yo entienda que tu alma pactó esto Sí, y que seguramente fuera un alma súper elevada y dijo, venga, vale, yo bajo como ex niño soldado, yo voy a matar a 300 y luego voy a contribuir con el todo más que tú y al final trabajas con almas, porque si le compras la historia es demasiado sufrimiento. Yo no tiene nada que ver con lo que tú estás contando, pero he vivido 20 años, he trabajado en un hospital. Si le ibas comprando el sufrimiento a cada uno, era imposible que tú no, ayudaras al todo. no. Entonces, brutal, Yasmina, brutal. Y nos quedan tantas cosas porque nos cuentes, pero de todas formas haremos una parte 2. Pero antes de terminar, yo quiero que nos hables de Muta. Quiero Ay, que nos sí, hables de cómo has contribuido, porque sigues contribuyendo. Como tú estás diciendo, yo me di cuenta que los libros era una manera de dar un poquito más de mí, de seguir alumbrando vidas. Da igual, en forma de esto, en forma de novela. Es una manera de seguir contribuyendo, de sí, traer un trocito de todo eso que nos estás contando y ayudarte a cambiar tu vida. sí. Mira, yo al final además lo tengo aquí. Me hace mucha ilusión porque además esta semana tengo muchísimas presentaciones del libro, porque aquí en Cataluña, en Barcelona, tenemos la Semana del Libro, que el día 23 de San abril, Jordi. sí, San Jordi, se regalan libros y rosas, ¿no? Entonces, sí, yo empecé con esta novela y lo que hice, yo quise crear una novela, a mí me gusta mucho la literatura. Y entonces, en la novela lo que hice es
con las personas más importantes que yo he conocido en este trabajo que he tenido, les he dado un personaje y he recreado una historia dándoles un poder, porque se llama Mute, descubre tu poder oculto. El poder que yo creo que tenían todas estas personas, las personas que he puesto. Y a través de muchísima acción se va viendo cómo existe un plan conjunto para superar la situación que tienen y llegan a crear una cosa muy importante. Entonces yo de alguna manera lo que quería era crear un entretenimiento. Después también hacer que la persona entienda cómo funcionan los países del tercer mundo y cómo funciona la mentalidad de esos países, cómo funcionan los movimientos sociales y cómo el conjunto de personas con una alta vibración elevada de alma, una alma almática, digamos, son capaces de hacer lo impensable. Y con todo esto hice una novela de casi 600 páginas donde todos los personajes, te digo, son personas que han existido reales, que algunas ya no están porque los trabajos peligrosos tienen que a veces a las personas que se tienen que ir, pero consiguen una cosa pues muy bonita. Y la verdad es que estoy contenta con el resultado porque estoy contenta porque veo que está llegando. De manera es una novela que dices, oye, mucha gente, me quiero ir a ver cómo funciona el mundo de la cooperación, me quiero ir a estos países a colaborar o empiezo a montar mi propio proyecto. Y me gusta mucho porque en realidad eso es lo que quiero, que las personas les sirva para disparar, ¿no? Para empezar a emprender, a superarse, Y ¿no? llevarlo a su vida, porque puede ser lanzarme al mundo de la cooperación o simplemente lanzarme a dar ese cambio o ese salto que te parece Sí, enorme. Después de escucharte aquí todo este tiempo, ahora yo pienso, no yo, ¿no? Cualquiera que no escuche, ¿y cuál es mi miedo? A un cambio de puesto de trabajo, a un cambio de pareja, a me voy de viaje o no me voy. O sea, entender que para cada uno lo suyo es lo más importante, pero que depende con qué lo compares, todo puede ser tremendo o todo puede ser pequeñito. Entonces yo todo creo es que este grande. libro Yo te creo habla de valentía, ¿no? Claro, De yo creo venirte que todo arriba. es grande porque tú te puedes superar. Para ti una gran superación puede ser, si tú nunca has salido a la calle sola, salir cada noche a pasear 1 kilómetro y a otra Total. persona su superación será dar la vuelta al mundo en barco. Es que es igual. Pero estamos hablando de Claro, lo mismo, entonces tú lo puedes contar de una manera. Para mí, mi superación, el otro día hacía un vídeo sobre el éxito y hablaba de que el éxito es cambiante en función de cómo cambias tú. Para mí, éxito hace 12 años, 11 años era volver a andar o poder salir a la calle sola ese día. Y ahora éxito puede ser otra cosa diferente. claro. Pues va mutando porque vamos Porque mutando y al final todos es mutamos. permitir la mutación, permitir el cambio, ¿no? Y la elevación de conciencia. Es genial, Yasmina, es una pasada. Y además te voy a decir una cosa, y te estoy muy contenta porque está llegando. Y yo estaba pensando a la vez que te oía, ¿cómo no va a llegar? Porque lo que transmites es la verdad, Yasmina, y la verdad siempre llega. Tú puedes escribir una historia más bonita, menos bonita, una portada más llamativa o no, pero cuando dentro hay verdad pura, es que tiene que llegar, porque es pura vibración. Es mi verdad, es lo que yo he vivido y hoy lo pongo a tu disposición en forma de novela. Da igual, Sí, te ayuda a transformar tu vida, porque al final lo que la gente quiere es algo que a mí me sirva claro. también. Imagínate que yo no quiero ir a África ni quiero ir de cooperación ni nada, pero da igual, quiero volverme valiente, quiero contribuir con el todo, quiero que nada me tenga, quiero recordarme que recupero mi poder. Todo esto lo necesitan saber. Entonces, fijaos qué pedazo de libro hoy, ¿eh? Va a dejarnos, dinos las redes sociales o déjame luego el link para el Sí, bueno, libro o algo para que lo yo pueda copiar yo te yo. digo que en las redes sociales empecé muy tarde porque como Lo estuve sé, lo allí sé. en África no tenía tiempo para eso. Entonces mis redes sociales de aquí en Instagram es Yasmina Cánovas 2022 porque es que justo las empecé el año pasado, en octubre más o menos. Y bueno, a partir de allí pues voy explicando cosas sobre lo que hago en Sierra Leona, sobre las cosas que van funcionando allí, explico cosas de las historias de los personajes del libro y bueno, de alguna manera que las personas van cogiendo lo que se sienten identificadas. A veces son pues la señora que no sabía qué iba a hacer y ha decidido que se va a dedicar a montar un campo de café y ha sacado adelante a su familia, ¿no? Historias así, pero que ayudan a personas de aquí, porque al final todos somos uno. Es Todos decir, somos uno. lo que dicen de que una mariposa aletea aquí y suena ¿no? En Brasil, pues es así. Y Así es, el además, campo. cada vez voy trayendo más historias de motivación de personas de allí y quiero que haya esa interconexión, ¿no? Bueno, aquí entre todos te vamos a dar un Pues empujón a las redes muchísimas gracias. sociales, un empujón a ese libro, por supuesto, y más sabiendo el trasfondo que ahora sabemos, ¿no? Que hay detrás. Así que, Yasmina, gracias por compartirnos tus Gracias. reflexiones de vida. Sé que te ha quedado un montón más por compartir. Prometemos una segunda parte Ya de lo este haremos. encuentro para compartir mucho más. Y gracias porque hoy has cambiado muchas más vidas y más que lo van a ver luego, porque me consta que por la hora había mucha gente que me ha escrito no puedo estar en directo, pero sé que lo van a ver luego en diferido.
Así que gracias por tu Muchísimas generosidad, por gracias tu a ti, te tengo valentía, por muchísima tu admiración, entrega. muchísima. De verdad que hace unos meses cuando empecé a seguirte no me imaginaba que un día estaría yo aquí hablando contigo así en directo. Así que te agradezco muchísimo la oportunidad de explicarte un poco mi vida y de que podamos en esta comunidad darme la oportunidad también de explicar otra realidad que pueda servir también a las personas Hombre, que están como contigo. somos uno, así que aquí Somos estamos uno. todos a lo mismo. Muchísimas gracias, Yasmina. He disfrutado muchísimo, me ha Yo costado también. mucho no llorar y en cuanto mis hijos lleguen les voy a poner el directo entero para que escuchen esta realidad. Muchas ¿Vale? Muchas gracias gracias. por estar con nosotros. Un besito, Un cariño. besito. A ti, Gracias. gracias. Chao.